Se denomina fíbula, palabra proveniente del latín fíbula, aguja, a todo tipo de piezas metálicas utilizadas en la antigüedad para unir o sujetar alguna de las prendas que componen un vestido, como una hebilla, ya que los botones no se desarrollaron hasta muy entrada la Edad Media. Los más comunes tienen una forma parecida a los modernos imperdibles, ocultándose la aguja por debajo de un disco o de una plaqueta arqueada de oro, de plata. He aquí el Lindor Hogehuset en la villa de Aalborg, en el valle de Jutlandia, al norte de Dinamarca. Este cementerio son pequeños tubular comunes en Noruega y Suecia. El treud o el tridente es un engaste de piedras de 3 brazos, en su mayoría con lados cóncavos de la edad de hierro nórdica tardía y de la edad vikinga. En el cementerio más grande de Dinamarca, al menos 700 tumbas alrededor del año. He aquí algunas de las fíbulas o hebillas encontradas en este sitio o a cercanías. Entre las fíbulas griegas, fenicias, celtas, etruscas y romanas que se hayan recogido en los museos, se aprecia una gran variedad de formas y de decoraciones, lo que prueba la gran importancia que daban a este complemento los antiguos para sus trajes y sus túnicas. Esta importancia fue mayor aún entre los bizantinos y sus imitadores, como los visigodos, adornando las fíbulas con perlas y colgantes de vidrio, como lo reflejan especialmente los mosaicos de dicha época. La palabra latina fíbula. Los monumentos Hellín, su iglesia y sus grandes piedras grabadas, se consideran los mejores monumentos de la época vikinga de Europa y disfrutan del patrocinio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. He aquí algunas fíbulas o hebillas de su museo. Las fotos son difíciles de hacer en el museo. Más de 10.000 sitios muestran el asentamiento histórico, prehistórico y temprano en el área del distrito actual de Cuxhaven. Numerosas excavaciones y la recuperación de hallazgos han proporcionado información importante sobre la vida en tiempos pasados. El foco de la exposición en el Museo del Castillo de Bergen-Belsen son 3 grandes proyectos de investigación del Instituto de Costera Histórica de Baja Sajonia, Wilhelmshaven, y la preservación de monumentos arqueológicos del distrito de Cuxhaven. Uno de los mejores sitios donde hay fíbulas o hebillas antiguas de los romanos, no se sabe, puede ser el puerto de Cuxhaven, que hacía de puerto desde Italia, desde otros países también, y parece que son las más bellas de todo. Me ha dado la idea de hacer un vídeo sobre ellas. Me parece que están mejor que ningún otro museo protegidas. Este museo es de los más bellos de toda Europa, mostrando bellas piezas de todo tipo de material.
sea de mármol, bronce, oro u otro material. Aquí en Stuttgart no han sido avaros en mostrar las riquezas de sus suelos, tanto de otros lugares europeos, donde estas magníficas piezas son vendidas a los USA, Inglaterra, etc. Yo me he quedado sorprendido de sus riquezas, nuestras riquezas, entre comillas, porque es nuestro patrimonio, y aquello nos han dejado los antepasados, nosotros dejaremos a los siguientes. Pero se sabe la maldad del ladrón y el delincuente de guantes blancos oscuros. Pillan en estos sitios para decorar sus grandes casas y en vendiendo estas maravillas de trabajos artesanales del pasado. Las fíbulas de este museo de Stuttgart son de gran calidad. No se está lejos de Italia, así podrían viajar fácilmente. El Museo de Antigüedades de Turín, o Museo Arqueológico, fue creado en 1940 dejando el de Antigüedades egipcias y trasladado a otro lado. No tiene mucho valor, aunque es inmensamente grande, le falta de la belleza de piezas y otros productos de fabricación antigua. Nada, por ejemplo, el Museo Juliá de Roma, con 4 pisos de grande, solamente alberga de centenas de vasijas gregas y romanas, dejando con un solo piso bastante la visita. Este de Torino le falta, con todo el material puede ser escondido entre los suelos de esta villa y environes. Solo el anfiteatro romano, reconstruido 1000 veces a través de los siglos, y el tesoro de Alejandro en plata rodada, vendido desde Grecia en su sueño. En el British Museum de Londres, el Dobris Latchet, según dicen en este pestillo de puerta, es un broche de bronce esmaltado del siglo VI o VII, probablemente un broche de vestido. El objeto fue encontrado en 1850 al noroeste de Dorset, en el centro de Irlanda. Otros varios objetos del British Museum de Londres. La fíbula de Melfort se conserva en el castillo de Gottorp. Es un broche de metal bronceado encontrado cerca de la villa de Melfort dentro de una tumba, según afirman alguna gente, de una mujer datado el primer siglo después de esta era. Posee 4 caracteres grabados en el reposagujas, en el cual existe un debate sobre la significación. Probablemente una inscripción rúnica diciendo Wiki o Victoria relativo a los vikingos. Otras fotos sobre fíbulas también de este castillo de Gottorp, a 50 kilómetros de la frontera de Dinamarca, al norte de la Alemania.